Hola a todos. A continuación haré una breve presentación del parcial 2 de Estadística Inferencial de tema Análisis de Varianza. Quien les habla, María Camila Revelo. ¿Qué se entiende por análisis de varianza y cuándo se utiliza? El análisis de varianza es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en el cual la varianza está particionada en ciertos componentes debidos a diferentes variables explicativas. Este método estadístico permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos y se utiliza para determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar una hipótesis alternativa. Permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones K mayor que 2 sean iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. ¿Qué se entiende por distribución chi cuadrado y cuándo se utiliza? La distribución chi cuadrada es una distribución continua que no se especifica por los grados de libertad. Y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Se utiliza para comparar una muestra recogida aleatoriamente, que contiene una única variable categórica de una población mayor. Esta prueba se utiliza con mayor frecuencia para comparar una muestra aleatoria con la población de la que se ha recogido potencialmente. ¿Qué características tienen las distribuciones chi cuadrado y la distribución f? La distribución chi cuadrado. La distribución es positivamente asimétrica. La simetría disminuye cuando se aumentan los grados de libertad. Permite comprobar que tanto se puede ajustar a una muestra de distribución teórica. Es mayormente utilizado en las pruebas de bondad para relacionar los datos de la muestra de la distribución de Poisson. Permite comprobar la independencia de las variables categóricas. Si los grados de libertad son 30 o más, se está en presencia de un chi cuadrado normal. Y de la distribución f. F tiene valores no negativos, es igual a 0 positivo. F es asimétrica, está sesgada a la derecha. Existen muchas distribuciones F de manera semejante a las distribuciones T. Existe una distribución para par de grados y libertad, GL grados de libertad del numerador y GL2 grados de libertad del denominador. Explica el manejo de ANOVA en una y dos vías. El análisis de varianza ANOVA es de una vía y de dos vías son técnicas estadísticas utilizadas para comparar las medidas de tres o más grupos en el caso de ANOVA de una vía y para analizar los efectos de variables independientes en el caso de ANOVA de dos vías. La ANOVA de una vía, one way ANOVA, esta ANOVA de una vía se utiliza cuando se desea comparar las medias de tres o más grupos independientes y el procedimiento general es el siguiente. La formulación de la hipótesis. Se establecen dos hipótesis nulas. La hipótesis nula HO, no hay diferencias significativas entre las medidas de grupo. La hipótesis alternativa H1, existen diferencias significativas entre al menos dos de las medidas de los grupos. La recopilación de los datos. Se recolectan datos de los grupos que se van a comparar. El análisis de varianza. Se realiza el análisis de varianza que implica descomponer la variabilidad total de los datos de dos componentes, la variabilidad entre los grupos y la variabilidad dentro de los grupos. El cálculo de la estadística F se calcula y se compara la variabilidad entre los grupos con la variabilidad dentro de los grupos. Y la prueba de hipótesis se realiza una prueba de hipótesis utilizando la estadística F. Si el valor de F es lo suficientemente grande y la prueba de hipótesis rechaza la hipótesis nula, se concluye que al menos dos de las medidas de los grupos son diferentes. La ANOVA de dos vías, two-way ANOVA. Se utiliza cuando se desea analizar el efecto de dos variables independientes en una variable dependiente. Estas variables independientes pueden ser dos factores que se cruzan, por ejemplo, el género o el tipo de tratamiento. Y el procedimiento es el siguiente. En la formulación de hipótesis se formulan hipótesis nulas similares a las de ANOVA de una vía, pero en este caso se consideran las dos variables independientes y sus interacciones. La formulación de la hipótesis. Se formulan hipótesis nulas similares a las de ANOVA de una vía, pero en este caso se consideran las dos variables independientes y sus interacciones. La hipótesis nula, no hay efectos principales significativos ni interacciones entre los factores. En la hipótesis alternativa, al menos un efecto principal o interacción es significativo.
La recopilación de datos se recolectan los datos de distintas combinaciones de niveles de las dos variables independientes. En el análisis de varianza de dos vías se realiza el análisis que descompone la variabilidad total en efectos principales de los factores y sus interacciones. En el cálculo de estadísticas F se calculan las estadísticas F para los efectos principales y las interacciones. Y en la prueba de hipótesis se llevan a cabo pruebas de hipótesis para cada efecto principal y las interacciones utilizando las estadísticas F correspondientes. El ANOVA de dos vías permite determinar si existen efectos principales significativos de cada variable independiente y si hay interacciones entre ellas. Las interacciones indican que el efecto de una variable depende del nivel de la otra variable independiente. Explique los términos tratamiento y bloque. En el contexto de los diseños experimentales y el análisis de los datos, los términos tratamientos y bloques se utilizan para describir dos aspectos importantes de un experimento. Estos conceptos se emplean para controlar y evaluar la variabilidad del estudio. Los tratamientos se refieren a las diferentes condiciones o niveles de una variable independiente que se aplican en un experimento. Cada tratamiento representa una combinación específica de factores o condiciones que se investigan con el objetivo de observar su efecto en una variable dependiente. Los tratamientos pueden variar en términos de dosis, intensidad, tiempo, lugar, método, etc., según el tipo de experimento que se esté realizando. El número de tratamiento y cómo se aplican dependen de la naturaleza de la investigación y los objetivos del estudio. En un experimento es común comparar los efectos de varios tratamientos para determinar cuál es el más efectivo o cómo cuáles difieren en los resultados. Como ejemplo, tenemos en un estudio de agricultura los tratamientos podrían ser diferentes tipos de fertilizantes, A, B, C, aplicados a grupos de plantas para evaluar su impacto de crecimiento. Los bloques se utilizan para controlar la variabilidad de un experimento. En un diseño de bloques, los sujetos, las unidades experimentales o las condiciones se agrupan en bloques con base a la variable que podría afectar la variable dependiente. Esta variable se conoce como una variable de bloqueo o variable de confusión. La idea principal es que al agrupar las unidades similares en bloques se reduce la variabilidad dentro de cada bloque, lo que hace que sea más fácil detectar diferencias entre los tratamientos. Los bloques se utilizan cuando existe una fuente de variabilidad que se requiere controlar o que podría enmascarar el efecto de los tratamientos. Por lo tanto, los bloques permiten hacer comparaciones más precisas. Muchas gracias por su atención.